Bienvenidos amigos y amigas, hoy les tengo aquí a Miss Pili, quien nos va a acompañar. No vamos a hablar ni de Ruth, ni de Noemí, ni de Francisca, sino que vamos a hablar de Ruth. No sé si ese es el nombre de una mujer o qué es. Profe Pili, cuéntenos un poco de eso. Bueno, profe Leo, muchas gracias. Y no es el nombre de una mujer, es el nombre de una nueva obligación formal, y precisamente estamos en este espacio para contarles de esta importante obligación formal, pues que ya está a muy poco tiempo de vencerse, profe. Entonces, digamos que vamos a contar en este espacio, en estos minutos, los aspectos más importantes a tener en cuenta para cumplir de manera efectiva, y que todos los que estén viéndonos en este webinar sepan que tiene que tener listo. Y bueno, vamos a ir desarrollando este espacio para que ustedes se enteren y tengan en cuenta pues todo lo necesario para hacer el registro único de beneficiarios finales, la nueva obligación formal que hay que cumplirle a la DIAN. Perfecto, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que empezar hablando de qué es un beneficiario final, y para ello nos vamos a tener que ir al artículo 631-5 del Estatuto Tributario. Y para no abrirlo, aquí tenemos en un cuadro cuál es la definición del registro único beneficiario final, cuándo se considera que hay un beneficiario final de una persona jurídica y cuándo en una estructura sin personería jurídica. En este orden de ideas vamos a hablar primero de la definición. Vamos a decir, profe Miss Pili, que un beneficiario final es una persona natural. Así es, siempre va a ser así. Yo creo que hay que partir de esa premisa. Sí o sí, el beneficiario final o los beneficiarios finales serán personas naturales. No nos confundamos que la persona jurídica, que nada, siempre van a ser personas naturales. Creo que si tenemos eso en cuenta de primera mano, vamos arrancando bien este proceso. Es decir, el beneficiario final no es igual que el socio. Puede ser que lo sea, pero en algunas ocasiones no lo es, porque si los socios son personas naturales, pues en ese caso los beneficiarios finales van a ser los socios. Pero si los socios no son personas naturales, sino que son jurídicas, pues van a ser diferentes. Importante también tener en cuenta, profe Leo, que el beneficiario final o los beneficiarios finales pueden ser residentes o no residentes. Entonces esa es una de las dudas que ha surgido. Entonces es importante tener en cuenta que no importa si son residentes o no residentes en Colombia, pero si cumplen con los criterios que vamos a ver más adelante, van a tener que ser reportados como beneficiarios finales. En el ejemplo que vamos a ver más adelante vamos a aclarar este tema. No obstante, es importante entonces mirar cuál es la definición, y ya hablamos de que son personas naturales que controlan directa o indirectamente una sociedad o una estructura jurídica, o son personas naturales en cuyo nombre se realiza una transacción, ¿de acuerdo? También son personas naturales que ejercen el control efectivo o el control final de manera directa o indirecta sobre una persona jurídica, como lo hemos dicho, o una estructura sin persona jurídica. Así es, profe Leo, muy importante tener en cuenta estos puntos que acaba de decir el profe, y ya vamos a mirar algo que es supremamente importante. Y no sin antes avanzar, hay que recordar una cosa, y es que el vencimiento es hasta el 31 de julio. Tenemos plazo para cumplir con esta obligación. Por eso estamos creando este espacio, para invitarlos a un espacio que vamos a tener en donde ustedes nos van a acompañar y van a salir después de estar en este espacio con su RUP, con su formato de beneficiario final totalmente diligenciado. Entonces, ojo, pilas con todo esto que estamos hablando hoy con el profe Leo, porque me parece supremamente importante para abordar este proceso, profe. Quiere decir, Miss Pili, que vas a hacer una capacitación conmigo y con Armando Ponce, en la cual no le vamos a decir a la gente qué es esto, porque esto lo vamos a ver ahora, sino que lo que vamos a hacer es venga y se pone la camisa con nosotros, venga y elabore el registro único de beneficiarios finales con nosotros, resuelva sus dudas con nosotros aquí en vivo, puede ser de manera presencial o puede ser de manera online. Aquí vamos a mirar cómo hacemos esto, pero la idea es: no lo haga solo, hágalo con nosotros, participe como si fuera una capacitación, pero una capacitación con mi práctica, una capacitación con mis datos, una capacitación con mi información, y creo que la gente va a salir con
con el presentado, ¿no es cierto? Así es lo que queremos y lo que buscamos en este espacio con el profe Leo, con Armando Ponce, cuando se pensó en esta idea, es que la gente pueda asistir con nosotros, reunirnos de manera presencial, tomarnos un café y que ustedes puedan salir con su registro único de beneficiarios finales diligenciado. ¿Por qué? Porque este proceso, aun cuando pareciera algo sencillo, solamente incorporar información, ha generado una serie de dudas, pero esa no tiene que ser una preocupación por ustedes, porque precisamente para eso vamos a estar nosotros, para acompañarlos en este diligenciamiento, pues que está ya muy poco tiempo. Entonces eso es lo que queremos buscar con este espacio, que cada persona que se siente con nosotros, que nos acompañe, salga con su formato 2687, que es el que define al beneficiario final. Yo no sé por qué tengo la mano acá levantada en 5, pero ya mirándolo bien, claro, ya sé por qué la mano se me levantó. Porque a las personas que vamos a reportar, las personas naturales, son aquellas que sean titulares directo o indirecto del 5% o más del capital de los derechos de voto de la persona jurídica. Entonces, aquí es clave, como vimos, persona natural, y es clave el 5%. Ahora, no el 5% de los socios, ¿no? Porque puede pasar que en una compañía Pili tenga el 80%, Armando tenga el 15% y una sociedad tenga el otro 5%. Tenemos que desbaratar quién está en ese 5%, porque puede ser que ahí también esté Pilar detrás o Armando detrás, y eso hace que se incrementen estos porcentajes. Entonces, clave ese 5%. También es clave entender que es una estructura sin personería jurídica. En ese caso, las estructuras sin personería jurídica son, por ejemplo, los patrimonios autónomos. Por eso dice que en ese caso el beneficiario final va a ser el fiduciante, el fideicomitente o el constituyente, ¿de acuerdo? También puede pasar que pueda ser el comité fiduciario, si es que no se puede identificar, o el beneficiario o beneficiario con condición. Recuerden que en los patrimonios autónomos una cosa es el fideicomitente, otra cosa es el beneficiario. A veces el beneficiario y el fideicomitente son los mismos, a veces no lo es, y a veces en ese caso el beneficiario puede tener una condición o no. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Pero Miss Pili, dentro de las estructuras sin personalidad jurídicas hemos visto que también tienen que estar, por ejemplo, las uniones temporales. Las uniones temporales, los contratos en colaboración, los joint ventures, los patrimonios autónomos, y más allá de eso, acá me parece también importante mencionar algo, y es en lo que de pronto se ha cometido error, y es un término que trae la resolución 164, que es nuestra base también para hacer el registro de beneficiarios finales, y es el tema de conjuntamente. ¿Por qué? Porque a veces no miramos el término de conjuntamente, y lo que quiere decir es que el beneficiario final, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, podría ser beneficiario final, y ahí podríamos caer en un error. Entonces es muy importante tener en cuenta este tema. Miren que ya hemos hablado de que son personas naturales, del 5% que hablaba el profe Leo, del tema de las estructuras sin personería jurídica. Son varios aspectos, y eso es todo lo que nosotros le vamos a acompañar a ustedes en este espacio, pues de conocimiento y de elaboración del RUC, pues que me parece una idea maravillosa, y que hemos hablado de eso, profe, pero no se preocupen, que el link lo van a encontrar abajo de este webinar para que se puedan inscribir. Pero creo que el profe va a hacer algo que a todos nos gusta, y sobre todo a los contadores. Es un ejemplo de cómo poder identificar a ese beneficiario final. Sí, este es un ejemplo que me ha gustado, que es tomado de la OCDE, ¿no? En este caso de un manual sobre beneficiario final o real, que es elaborado por la OCDE, y uno de los temas importantes es que cuando vayamos a llenar los formatos, el formato no viene, Miss Pili, explicado para colombianos. No, viene con mucha terminología de afuera, porque pues este tema de los beneficiarios finales nace en Colombia, pero ya hay otras economías que lo han venido manejando. Es un tema OCDE, las recomendaciones que ha hecho el GAFI también. Es más, en otros países el porcentaje de participación no es el 5, sino el 25%. Entonces, esa terminología es la que nosotros queremos que ustedes comprendan, y que de la mano pues de la labor que vamos a desarrollar,
pues puedan estructurar a su beneficiario final y no incurrir en errores. Porque pues ya vamos a hablar que esto tiene un tema pues infortunadamente sancionatorio, como todo lo que trae la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en su normativa. Este es un ejercicio sencillo, pero ahora lo vamos a hacer más numérico, pero después de ver una teoría adicional. Este es muy sencillo y simplemente estamos diciendo que en el primer espacio ahí vemos una sociedad anónima o una sociedad por acciones en la cual la señora Pili es la dueña del 100%. Okay. Este es un ejemplo muy fácil porque aquí a quién hay que reportar como beneficiario final, a la señora Pili. Ahí le vamos a reportar, tenemos que preguntar a la señora Pili con el respeto de ella, la fecha de nacimiento, ella no lo va a decir en público, ella la va a colocar allá en el registro único de beneficiarios finales, pero la información que se va a solicitar es mucha. Si usted quiere saber o usted está interesado en venir a esta capacitación, recuerde el enlace, ahí puede descargar también un checklist de la información que tiene que traer. Si no la trae no pasa nada, pero la idea es que la traiga para que usted salga con estos formatos ya validados y presentados ante la Administración Tributaria. El caso de al lado es un caso diferente, es una sociedad por acciones donde la dueña es otra sociedad, ¿sí? Y la dueña de esa sociedad, ahí sí es Miss Pili. Entonces, ¿a quién vamos a reportar en esta sociedad? No vamos a reportar a esta sociedad SRL, sino que vamos a reportar a Miss Pili, quien es la verdadera beneficiario final, solo para decirles que el beneficiario final es una persona natural. Recuerden que también esto lo tienen que presentar, dijimos que las uniones temporales y los consorcios, también las juntas de acción comunal, también la tienen que presentar cualquier institución, iglesias, fundaciones, no importa que no tengan un propietario, no importa que no tengan un patrimonio estructurado como una sociedad, ellas tienen que reportar y en ese caso, si no hay nadie que las controle, pues tendrán que reportar al representante legal de esa sociedad. Y entre ellas las propiedades horizontales. Yo creo que aquí es importante que las personas que nos están viendo, acá el tipo societario no importa, aquí no importa si soy del régimen tributario especial, si soy del régimen ordinario, no. Creo que el mensaje es contundente y es que casi que todas las empresas en Colombia, las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica van a tener que presentar esta información, que estamos a pocos días de hacerlo y que realmente podríamos pensar, ¿y quiénes no están obligados? Para hablar un poquito de quiénes no están obligados, y no están obligadas las entidades que son 100% públicas, las embajadas y misiones consulares. Si escuchamos este pequeño grupo, pues tenemos un universo inmenso de los obligados, así que todo el mundo va a tener que reportar al beneficiario final que está detrás de esa persona jurídica o de esas estructuras sin personería jurídica. Es muy importante tener en cuenta que aunque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es el medio por el cual vamos a reportar a los beneficiarios finales, ustedes están viendo en pantalla las demás entidades que van a poder tener acceso a esta información. Entre ellas tenemos a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera de Colombia, Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, porque realmente este tema de los beneficiarios finales tiene que ver un tema un poco, bueno, por no decir mucho, con todo el tema de lavado de activos, financiación del terrorismo. Precisamente de ahí se van a conocer los beneficiarios finales y estas entidades junto con la DIAN serán quienes tendrán acceso a toda la información. Por eso es tan importante, y les voy a hablar de algo que hace parte del proceso, que ya les voy a mostrar en pantalla, que hemos venido trabajando y que les hemos venido diciendo, la normativa lo ha venido diciendo, y es el tema de la debida diligencia. ¿Y por qué es importante el tema de la debida diligencia? Porque esa debida diligencia es la labor que tenemos que desarrollar, todo lo que sea necesario, todo lo que esté en nuestras manos para poder identificar a ese beneficiario final, obtener la información. El profe Leo les decía, tienen que traer toda la información de su beneficiario final, y esa información, ojo, hay que conservarla por un término de 5 años
porque tanto la DIAN como las entidades que les acabo de mencionar en cualquier momento la pueden digamos solicitar, y el tema de actualizar la información es muy importante porque los beneficiarios finales se tendrán que actualizar en unas fechas pues que la resolución así las trae digamos determinadas, profe. Entonces me parece importante que las personas que nos están viendo sepan que la debida diligencia pues es un proceso que se hace necesario y que en la parte práctica, que en el momento que vengan con nosotros a hacer el proceso lo van a poder evidenciar. Cuando ingresamos a la plataforma tecnológica de la DIAN nos preguntan si hicimos o no esa debida diligencia para poder determinar a ese beneficiario final, profe. Entonces no sé si va a continuar con un ejemplo. Sí, vamos a hablar de un ejemplo que me parece importante, en el que podemos mirar aquí con Miss Pili un ejemplo muy sencillo de quién es el beneficiario final. Para ello, entonces voy a compartir aquí pantalla, vamos aquí a recrearnos. Miss Pili también nos va a ayudar por allá con un ejemplo, es decir, nos va a ayudar a recrear este ejemplo porque ella también tiene harta información. Entonces vamos a crear aquí una empresa y vamos a utilizar un nombre cualquiera, cualquier nombre que se nos ocurra de una compañía. Vamos a poner la empresa XYZ para ser bien creativos. Bien creativos, va a decir que nadie. Este ejemplo no se lo ha inventado nadie, ¿sí? Esto es único. O la empresa BRV SAS. Sí, sí. Entonces resulta que esa empresa XYZ SAS tiene un solo accionista. La vamos a hacer así de fácil. Entonces, este accionista se llama Pilar y Pilar tiene el 100%. Pues uno dice, pero eso es muy hueso, pues vamos a hacerla, hagamos el trabajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar el beneficiario final. Vamos a mirar quién es el beneficiario final. Entonces, ¿quién va a ser aquí el beneficiario final? Pues el beneficiario final aquí va a ser Pilar con el 100%. ¿De acuerdo? Recuerden las dos cosas bien importantes de esto. La primera, personas naturales. La segunda, la manito. Tienen que tener más del 5%, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, XYZ SAS, la dueña es Pilar, pues eso no tiene problema, muy fácil, el beneficiario final es Pilar con el 100% y chaolín, se acabó. Ese es el ejemplo número 1. El básico, el básico. De pronto pueden tener muchas sociedades que tienen a un único socio que tiene el 100% de participación, tiene el 5% que ya el profe con la mano levantado que no se nos va a olvidar, que trae un tema de control. Aquí es importante tener en cuenta, si yo ya elegí a Pilar con el 100% y Pilar es representante legal de la empresa, no vamos a reportar a Pilar como beneficiario final por porcentaje y como representante legal, porque uno, pues el criterio que la determinó fue el porcentaje, y lo otro es que en el momento en que ingresemos a la plataforma de la DIAN, profe, no nos va a dejar hacer las dos condiciones. Entonces es importante tener eso en cuenta porque no nos va a dejar habilitar accionista o en este tema porcentaje y el otro es representante legal. Eso es muy fácil, pero todo lo que es fácil es complejo al momento de presentarlo, porque como les digo, nos van a preguntar muchas cosas y no es que lo queremos asustar, lo que queremos es decirle, venga y con nosotros vive esa experiencia. No vive esa experiencia solo, no se angustie solo, angusties en equipo, en equipo trabaje y resuelva los problemas. Creo que eso es más fácil. Además, no es una capacitación costosa, es una capacitación muy económica, sé que usted la va a disfrutar, va a salir de este tema y va a salir avante. Pero vamos a ponerle más complique a esto y vamos a decir que Pilar ahora tiene un socio y ese socio es Leo. Entonces ahora Pilar tiene el 60% y Leo tiene el 40%. También usted aquí era lo mismo, pues esto no tiene ningún sentido, esto es supremamente fácil, simplemente los beneficiarios finales son Pilar y Leo. Y claro, los ejemplos son como muy huesos, me están escribiendo aquí que ponga ejemplos más difíciles. Tranquilo, vamos con el paso del tiempo a ver qué sucede. Pero resulta que ahora en esta sociedad ya Pilar es dueña del 60%, Leo es dueño del 40%, que era lo que pasaba, pero ahora Pilar dice, no, yo solo voy a tener el 30%, Leo tiene el 30%, y hay otra empresa que se llama Arman SAS, la cual se mete de accionista con el 40%.
Y el tema aquí es fácil, Pili, ¿no es cierto? Porque los beneficiarios final van a ser Pilar, Leonardo y Arman Sass, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Uy, que no, claro, ¿qué error cometí yo ahí? Claro, acabo de cometer un error y es que he colocado una persona jurídica como beneficiario final y el prevalidador de la DIAN me dice que no se puede. ¿De acuerdo? No se puede. Es un prevalidador avanzado que hay aquí desde la administración tributaria. Es decir, aquí ya tengo un primer problema, Pili, porque no puedo reportar a Arman Sass. Entonces me va a tocar ir y averiguar quiénes son los accionistas de Arman Sass. ¿De acuerdo? Y antes de que continúe, profe, importante, porque muchas personas que dicen, bueno, Pilar y Leo son los beneficiarios finales y ahí ya acabó el tema, porque nos están diciendo que solo los beneficiarios finales son personas naturales, pero no, yo tengo que ver, y es lo que va a explicar el profe, detrás de esa persona jurídica, qué personas naturales están. Es más, podría ponerse tan complejo el tema, y ya lo hemos visto en la realidad, que detrás de esa persona jurídica existe otro socio como persona jurídica, y eso es lo que le llamamos cadena de propiedad. Tenemos que escalar y llegar hasta el último eslabón de esa cadena de propiedad para encontrar a la persona natural, pero nunca se les ocurra colocar un beneficiario final como persona jurídica. Entonces ese es el trabajo, y ahí es donde se empieza un poco a volver compleja esta labor del reporte de los beneficiarios finales. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pues aquí vamos a tener que hacer una llamada a ver, a que nos responda de Arman Sass, a ver si nos dice quiénes son los accionistas. Vamos a ver si me contesta el celular el socio de Arman Sass. Si me contesta el número del celular, vamos a ver qué pasa. Correo de voz tendrá costo a partir de este momento. Grave cosa. Bueno, no nos está contestando, Dios mío, eso pasa hasta en las mejores familias. Vamos a hacer una tercera llamada y si no nos contesta, vamos a buscar quiénes son los socios de Arman Sass. Que no le pase esto. Y que no le pase el 31 de julio. Nada, no nos contestó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al contador de Arman Sass que nos envíe el certificado de accionistas. Entonces, aquí el socio o el contador de Arman Sass, que ese sí contesta, porque los dueños no contestan, los contadores sí contestan. Entonces, vamos a pedirle quiénes son los socios de Arman Sass. Entonces, aquí nos ha dicho que el socio de Arman Sass es un señor Armando que tiene el 45% y una señora Pilar que tiene el 55%. Es decir, aquí en este caso, ojo, porque ya nos están diciendo que está Pilar con el 30, Leo con 30, Arman con el 40, pero como no podemos reportar a Arman, nos vamos entonces a buscar quiénes son los socios de Arman, que pueden ser Armando o puede ser Pilar. En este caso, ¿quiénes van a ser los beneficiarios finales y cómo hacemos esto? Dios mío, esto se está enredando. A ver, Pilar tiene el 30%, sí, pero adicionalmente Pilar tiene el 55% del 40%. Así es. ¿No es cierto? Entonces, aquí vamos a ponerlo entre paréntesis. Y esto ahí se alargó ya. Entonces aquí quedó Pilar, ya no Pilar quedó con el 30, sino que ahora tiene el 52%. Leo sigue con el 30 y aparece una nueva persona que es Armando, y aquí Armando no tiene, en este caso, el 55%, perdón, el 45% del 40%. Es decir, aquí en este caso observamos vamos a llegar al 100%, no en todos los casos se llega al 100%, porque recuerden que yo reporto solo del 5% hacia arriba. Exactamente. En este caso, pues es una sociedad donde hay 3 beneficiarios finales, todos tienen más del 5%, miren, todos tienen más del 5%, en este caso el beneficiario final suma el 100%, y mire que tenemos ahora a Pilar, tenemos a Leonardo y tenemos a Armando. Así es, profe Leo, importante. Y otra de las preguntas más comunes es qué pasa si Arman Sass, ya teniendo reportado a Armando y a Pilar, reporta su beneficiario final de manera independiente. Sí, recordemos que cada persona jurídica reporta su beneficiario final de manera independiente, así que Arman Sass en su momento y de manera independiente tendrá que hacer su reporte bajo su de los beneficiarios finales, pero siempre tenemos que mirar
detrás de cada persona jurídica, o podría ser de una estructura sin personería jurídica, a ese beneficiario que vamos a reportar. Entonces, el profe Leo hizo acá algo muy importante. Llamamos a la persona para que nos dijera quiénes estaban. No nos contestó. ¿Con esto a qué quiero llegar? A que esto es un proceso que ya se viene trabajando desde hace rato, que se han dado muchas ampliaciones y que no lo podemos dejar hasta último momento, y eso es lo que queremos hacer con el evento que estamos preparando, que usted salga tranquilo con su beneficiario final reportado y no tenga pues lugar a sanciones, porque sanciones pues se van a presentar, y eso es lo que esperamos que hagan, que después de que vean este webinar tan interesante, se inscriban en el link que van a encontrar debajo pues del webinar, donde estará toda la información. Es decir, aquí abajo va a encontrar la información y va a encontrar el enlace para que se suscriba. No es una clase, es venga y pase una experiencia con nosotros haciendo el registro único de beneficiarios finales. Cuando vengan, pongan en Facebook aquí haciendo el registro único de beneficiarios finales. Entonces, gócesela y no lo haga solo. Digamos que muchas personas dicen, es que eso lo debe hacer el contador. Mire, ojo, tómelo como una opción de negocio. Tal vez usted puede ofrecer ese servicio y si se lo pagan, pues ¿por qué no? Usted lo puede hacer. No es una obligación que es exclusiva del contador, y aquí no estamos invitando necesariamente al contador, sino a cualquier persona que tenga que llenar este formato de beneficiario final. ¿De acuerdo? Así es, profe. Entonces, excelente. Vamos al último caso, si están de acuerdo, vamos al último caso, y sobre este último caso armamos un último ejemplo, ¿les parece? Y este último caso es que la empresa Armando es dueño de un 60%, Pilar es dueña de un 30%, ¿sí? Y hay un tercero que se llama Francisco. Vamos a poner acá Francisco primero porque tiene un hermano. Entonces vamos a decir que él es dueño del 10%, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo podemos seguir alargando mucho más y vamos a ponerlo más chévere. Francisco primero SAS. Entonces, esta empresa, realmente el socio no es Francisco, sino Francisco primero SAS. Entonces, aquí en este caso, ¿qué tenemos? Uy, se nos volvió a enredar la pita, porque Pilar está bien, Pilar está con el 30%, más el 30% del 40%, ¿no es cierto? Sí, señor. También está Leo, que sigue con el 30%, y está Armando, quien tiene el 60% del 40%. Esto no nos está dando 100, y seguramente tampoco nos está dando 100 en el caso de este beneficiario final que tenemos, en este caso de la empresa Armando. Entonces tenemos un 90% y tenemos un 96% en este caso. Aquí también tenemos que hacer lo mismo. Vamos a tener que preguntar quiénes son los socios de Francisco SAS. Francisco primero SAS. Entonces, en Francisco primero SAS vamos a encontrar de socio, para hacer este último ejemplo, a Francisco, ¿sí? A Francisco, quien tiene un 3%, ¿sí? A Pilar, quien tiene un 25%, y a Leonardo, quien tiene, en este caso, vamos a decir que sería el 28%, sería el 72%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya con eso tenemos el 100%. Entonces tenemos que en Francisco SAS, Francisco es dueño del 3%, Pilar es dueño del 25%, Leonardo es dueño del 72%, de tal manera que Francisco, en el beneficiario final de Francisco 1 SAS, vamos a tener a Francisco con el 3%, a Pilar con el 25% y Leonardo con el 72%. En Armando SAS vamos a tener que incluir a Armando y a Pilar y a los accionistas de Francisco primero. En este caso, Armando con el 60% sigue reportado. Pilar en este momento está reportada por el 30% que tiene de manera directa y por el 25% del 10% que tiene Francisco SAS. Adicionalmente Leonardo va reportado directamente o indirectamente más bien por el 72% de ese 10% que tiene Francisco SAS. Es decir, que Armando SAS va a tener que reportar como beneficiario final a los tres, a Armando, a Pilar y a Leonardo, debido a que ambos pasan del 5%.
Ahora, ¿qué sucede con la empresa XYZ SAS? Con la empresa XYZ SAS vamos a tener por un lado a Pilar, quien tiene directamente el 30%, adicionalmente Pilar, que tiene el 30% del 40%, porque es socia de Armando SAS, y adicionalmente vemos que Pilar tiene también el 25%, ¿no es cierto? El 25% de ese 10% que tiene en Armando SAS, ¿de acuerdo? Ese 25% por ese 10%, y uno se pone a mirar y uno dice, venga, yo tengo el 25% del 10%, pero Francisco SAS solo es dueño del 40%. Entonces, esto también tenemos que multiplicarlo por el 40% que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que tenemos es que Pilar va a tener un 43%. Unos de manera directa, otros de manera indirecta. ¿Qué pasa con Leonardo? Leonardo tiene directamente el 30%, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, Leonardo va a tener el 72%, ¿de acuerdo? Del 10%, pero acuérdese que Francisco I es socio de Arman solo en el 40%. Esto por el 40%, ¿no es cierto? Por el 40%, yo lo había multiplicado acá. Dice usted 72, que es J4, por el 10%, que es G4, por D4, que es el 40%, es decir, un 33%. ¿Qué tiene Armando? Armando tiene en la práctica solamente el 60%, en este caso por el 40%, y Armando no es socio de nada más. ¿Y qué tiene Francisco? Entonces Francisco tiene el 3% de ¿cuánto? El 3% del 10%, ¿no es cierto? Y a su vez esto por el 40%. Así es. Sí, es decir, Francisco es el que menos tiene, porque aquí va a tener, en este caso, un 0,12%. Y aquí vamos a decir que tenemos que reportar a Pilar, reportar a Leo, reportar a Armando, sí, reportar a Armando y no reportar a Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco no pasa del 3%, no obstante, a pesar de que XYZ no lo reporta, vemos que otras personas, como por ejemplo, si es en este caso Francisco I SAS, sí va a reportar en este caso al señor Francisco con un porcentaje del 3%. Así es, profe. Y así es como un ejercicio como el que acaba de hacer el profe Leo, de manera sencilla, tendríamos que entrar a analizar. Hay un tema que les hablaba, porque ¿qué pasaría, profe? No sé si se vuelve más complejo, si Armando es hermano de Francisco I. Uy. Entonces, ahí podríamos pensar, y obviamente eso es lo que tendremos que entrar a ver en los espacios, y es que si Francisco fuera hermano de Armando, y hablamos del tema de conjuntamente, posiblemente o claramente Francisco habría que reportarlo como beneficiario final, aunque no cuente con el 5% de participación por el hecho de ser hermano de Armando y cumplir con el grado de consanguinidad. Entonces ahí es donde empezamos a mirar los diferentes casos que cada uno de ustedes pues esperamos que traigan a nuestro espacio, a este evento tan especial que estamos preparando para que puedan hacer esta labor pues de una manera sencilla, clara y sobre todo, profe, efectiva, sin contratiempos y a tiempo, ¿no? Que es lo importante, porque mire todo lo que puede pasar y todo lo que tenemos que entrar a analizar por cada uno de los beneficiarios finales. Claro, y aquí si usted quiere meter más veneno, si usted dice que la empresa XYZ SAS tiene un contrato de cuentas en participación con otra, pues tendrá que crear esas estructuras sin personería jurídica, que ahora hay que registrarlas en la DIAN, y en ese caso pues tendrá también, primero, que tener un registro, y segundo, reportar también los beneficiarios finales. Así es, tendrán que contar con un NIES-PJ que se hace por el Sistema de Información de Estructuras y Personería Jurídica. Entonces, cada caso es especial, por eso es que ustedes no se pueden perder esta oportunidad de traer toda la información. Recuerden que con todo esto que estamos hablando en este espacio, ya sabemos quiénes están obligados, los criterios de determinación, ya saben ustedes que si son los socios, que si son hermanos, toda la información
información que tienen que traer ese día junto pues con su computador, profe Leo, para poder empezar a armar la información del beneficiario final. Y más allá de todo, lo que los obliga a hacerlo es: necesitamos contar con los nombres, los apellidos, la dirección, el número de la cédula, dependiendo, porque recuerde que les hablábamos si era nacional o residente o no residente, la nacionalidad. Entonces, toda esta información, y lo decía hace un rato, de la debida diligencia, es la que tenemos que incorporar en los servicios informáticos de la DIAN, pues para no incurrir en una sanción, pues que trae también este tema de los beneficiarios finales. No nos gusta hablar, profe, de sanciones, pero el RUP no se quedó por fuera de las sanciones, ¿verdad? Así es. Pero entonces, este evento va a ser en la ciudad de Bogotá de manera presencial. Las personas que están por fuera de la ciudad o que no pueden venir, pues nos pueden o pueden participar de manera remota. La idea también es, como no es una capacitación, sino hacer con ustedes el paso a paso, pues también es válido y también los podemos guiar de manera virtual. Entonces, es importante que rellenes, que traigas todo lo que está en la lista de chequeo que puedes ver abajo, o el enlace que puedes ver abajo, porque es que si tú vas a participar tienes que traer esto. Si tú vienes y participas y no traes esta estructura, no traes los datos, pues no cumples con todo el checklist, pues vas a perder tu dinero, y lo que menos queremos es eso. Lo que queremos es que inviertas tu dinero, que lo inviertas con nosotros y que puedas cumplir con este requisito. El tema es, profesora Pili, ¿qué información debe traer al evento una persona que quiera asistir para este taller conjunto, experiencia conjuntada con mentoría, para tratar el tema del registro único de beneficiarios finales? Claro que sí, profe. Pues claramente tiene que traer ya, una vez dado, digamos, este espacio, empezar a determinar quién es mi beneficiario final. Tenemos que tener en cuenta quiénes son los socios de la empresa, si de esos socios son otras personas jurídicas u otras estructuras sin personería jurídica, y por ahí vamos a empezar. Necesitamos los datos de los posibles beneficiarios finales, ¿sí? Porque puede ser que en el acompañamiento y en esta experiencia que van a tener determinemos que no. Importante conocer el tema de grado de consanguinidad. A veces no sabemos, y como esta es una tarea que pues no es obligación del contador, pero que al fin y al cabo el contador de cierta manera se está haciendo cargo, preguntar, indagar, y eso hace parte de la debida diligencia, es decir, quiénes son socios, si los socios son personas jurídicas, si son hermanos, si tienen una relación, para poder hacer esa tarea efectiva. Entonces, toda esta información es la que tienen que traer, dirección, teléfono de cada una de esas personas que ustedes ya con esta información que les estamos dando creen que serían los posibles beneficiarios finales, profe. Con eso es, y ya llegar y a empezar a trabajar con el profe Leo, hacer este acompañamiento, trabajar esta experiencia que me parece formidable, pues porque entre todos vamos a poder hacer ese apoyo y ese acompañamiento para esta tarea que ya, mejor dicho, está encima de todas las empresas. Entonces, todos están invitados a participar. Si vas a estar con nosotros de manera presencial o de manera virtual, por favor, llena el siguiente enlace, dé clic en el siguiente enlace. A vuelta de correo nosotros te enviaremos el checklist para que sepas lo que tienes que tener listo al momento de hacer o de participar en nuestra capacitación o nuestra mentoría o nuestra experiencia. No sé esto qué sería, habría que buscar un nombre para ello, pero es más una experiencia, más que en sí una capacitación. Los invitamos, participen, díganle a un amigo que esté en la misma situación suya, que de pronto contrató con la empresa hacer el registro único de beneficiarios finales y quiere tener una claridad de cómo hacerlo. Dígale que lo puede hacer con nosotros. Los esperamos aquí en la ciudad de Bogotá, y también de manera virtual los que no están en la ciudad. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que se tienen que inscribir porque, mire, van a encontrar a vuelta de correo el checklist, es decir, ya van a tener una tarea anticipada con esta información, y ya es llegar a nuestro sitio, a nuestro evento, a entrar en materia y a trabajar fuertemente por ese registro único de beneficiarios finales, y que puedan estar muy, muy tranquilos. Así que súper invitados, no lo piensen ni un solo instante y se tienen que inscribir una vez finalicen de ver este webinar. Entonces se inscriben, inviten a sus colegas, no vengan solos, vengan acompañados, repliquen esta información para que podamos encontrarnos presencialmente en Bogotá, y los que no puedan, pues ya saben que online lo van a poder hacer. Muchísimas gracias y un saludo especial. Nos vemos pronto.